Eso se llama la interferencia, ¿verdad? Cuando dos ondas van hacia la misma dirección, pero con una fase distinta, entonces la suma de ellas se llama la interferencia, que puede ser constructiva o destructiva. La interferencia constructiva es cuando las ondas producen una onda más grande que ellas individualmente, mientras que cuando es destructiva, pues se cancelan, ¿verdad? Y producen, se anulan entre ellas, entonces ya no producen una onda. Lo otro es las ondas estacionarias que suceden cuando ustedes tienen dos ondas que viajan en direcciones opuestas, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo de onda estacionaria muy común es la que tiene, por ejemplo, la que produce un instrumento musical de cuerda, como una guitarra, ¿verdad? Un violín, que tiene una cuerda o varias cuerdas que oscilan, entonces la onda viaja de un lado para el otro a lo largo de la cuerda. Y eso produce entonces un conjunto de ondas estacionarias. Ahora, las ondas estacionarias se caracterizan porque tienen una frecuencia fundamental y porque tienen asociadas ¿verdad? Varios armónicos por encima de ellas. Y dependiendo del tipo de onda, puede ser que los armónicos sean, ¿verdad? Todos los números enteros, o sean, por ejemplo, los números impares, que es lo que sucede cuando teníamos una onda encerrada dentro de un tubo con un extremo abierto y un extremo cerrado. Entonces, bueno, me gustaría aprovechar para hacer algún ejercicio de ejemplo. ¿Alguno de ustedes quisiera proponerme uno o lo busco yo? Tal vez puede ser alguno de los que intenté hacer la clase pasada. Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguno quisiera proponer un ejemplo o algún ejercicio? El 14 de la 10ª edición. Ok, entonces voy a buscar el libro. Espero que esta vez el internet no me falle como la vez pasada. El problema 14. Aquí estoy abriendo la versión digital del libro en WebAssign. Sí, bueno, ahora tal vez hacemos otro que yo propongo, está bien. Entonces, primero voy a hacer el 14 de la 10ª. Eh, dice este problema. Es ¿verdad? Dice, la distancia récord en el deporte de lanzar discos es de 81.1 metros. Este lanzamiento de discos fue establecido por Steve Wurner en Estados Unidos en 1981. Suponiendo que el ángulo de lanzamiento inicial fue de 45 grados y despreciando la resistencia del aire, determine. No, mentira, perdón, estoy en un capítulo de nada que ver, perdón. No, capítulo 17. La 14. La 14. Aquí está, disculpen. Dice, el arreglo que se muestra en la figura, en el arreglo que se muestra en la figura, un objeto de masa M, este que está aquí, de 5 kilogramos, cuelga de una cuerda alrededor de una polea ligera, como se muestra, ¿verdad? La longitud del cable entre la polea y el punto P, que es esta máquina que hace oscilar una cuerda, es de L igual a 2 metros. A, cuando el vibrador, o sea, esta máquina se ajusta a una frecuencia de 150 Hz, se forma una onda estacionaria con 6 bucles, como se muestra aquí. ¿Verdad? Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucles. ¿Cuál debe ser la densidad de masa lineal de la cuerda? O sea, mu, ¿verdad? B, ¿cuántos bucles, si existen, se producirán si M se cambia a 45 kilogramos? C, ¿cuántos bucles, si existen, se producirá si M se cambia a 10 kilogramos? ¿Ok? Entonces, bueno, si pueden, aprovechen para buscar el ejercicio, ¿verdad? Les recuerdo que ustedes se pueden meter a buscar el libro en la plataforma
zip de la biblioteca de la UCR. También está en la plataforma de WebAssign, ¿verdad? Gratuito. De hecho, esa es la versión que yo estoy viendo en este momento. Y entonces, bueno, me voy a ir a la pizarra para, para resolver el ejercicio. Ok. Entonces, una cosa muy importante, ¿verdad? Es recordar en qué lugar es que aparece la tensión y la densidad de la cuerda, ¿verdad? Recuerden que en una onda que viaja a lo largo de una cuerda, uno puede calcular la velocidad de propagación de la onda, ¿verdad? Recuerden que la velocidad de propagación de la onda no era lo mismo que la velocidad transversal. La velocidad de propagación era la raíz cuadrada de la tensión a la que se somete la cuerda dividido entre la densidad. La densidad es la letra mu, ¿verdad? Esta es una cantidad constante. La velocidad de propagación de la onda no varía con el tiempo, ¿verdad? No es una cantidad que oscile, sino que es constante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, ¿verdad? De alguna manera utilizar esta relación para despejar la densidad de la cuerda. Vean que nosotros tenemos un conocimiento de la tensión. Si la cuerda se encuentra, ¿verdad? Oscilando y hay una polea y por aquí hay un peso, ¿verdad? Entonces, uno sabe, ¿verdad? Que la cuerda se somete a la tensión producida por el peso de la cuerda. Entonces, por el peso que se cuelga de la cuerda, ¿verdad? Entonces, la tensión vendría a ser igual al peso del objeto. En el ejercicio dicen, en la parte A, por lo menos, que la masa es de 5 kilogramos. ¿Ok? Masa igual a 5 kilogramos. Entonces, la tensión es 5 kilogramos por 9,8. 49 newtons, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ya sabemos cuál es la tensión. Entonces, esta parte ya está, ¿verdad? Esto de fijo siempre va a ser igual a 49 newtons. Más adelante en el problema dicen que qué pasa cuando ustedes cambian el valor de la masa, ¿verdad? Bueno, si ustedes aumentan la masa, aumentan la tensión. Y si bajan la masa, bajan la tensión. La otra cosa que se necesita saber es la velocidad de propagación de la onda, ¿verdad? V. Para eso nos dicen que la cuerda, que la cuerda está en una configuración de onda estacionaria en la cual aparecen 6 bucles, ¿verdad? Dice que aparecen 6 bucles. Entonces, es importante, ¿verdad? Repasar cuál es la fórmula para calcular las frecuencias de oscilación en una cuerda, ¿verdad? Entonces, la cuerda produce 6 bucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 bucles. 6 bucles. En general, ¿verdad? Recuerden que los extremos de la cuerda siempre están fijos, ¿verdad? Estos son nodos. Esta cuerda en particular tiene, tiene los dos nodos de los extremos, tiene un nodo aquí, un nodo aquí, un nodo acá, un nodo acá, un nodo acá. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Entonces, hay que recordar cuál era la fórmula para calcular la frecuencia de oscilación de los armónicos de una onda estacionaria en una cuerda. Podemos, ¿verdad? Perfectamente revisar la fórmula en el libro, pero bueno, tal vez sea buena idea aprovechar la ocasión para repasar cómo es que se obtiene, digamos, esta fórmula para una situación general, ¿verdad? Acuérdense que el modo fundamental sucede cuando la cuerda tiene solamente los dos nodos de los extremos, de manera que hay solamente un bucle. Entonces, en este caso, la longitud de onda era la que llamamos lambda 1, porque era la fundamental.
y lambda 1 era igual a 2 veces el largo de la cuerda, porque si nosotros extendemos la cuerda un poco más, ¿verdad? Se completa la onda. Entonces, se necesita 2 veces el largo de la cuerda para producir esa longitud de onda. ¿Verdad? Esto es lo que llamamos L, y esto de aquí es lo que llamamos lambda. El siguiente modo armónico es en el que hay 3 bucles. Entonces, sería 1 y 2, ¿verdad? 1, 2 y 3. Aquí están. Entonces, para este caso, decimos lambda 2 igual a L, porque en este caso la longitud de onda de la onda es exactamente igual al largo de la cuerda. Para el caso 3, teníamos 4 bucles, entonces sería 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, lambda 3 era igual, vamos a ver, de aquí a acá tenemos una longitud de onda, entonces la longitud de onda es más corta que la cuerda. De hecho, es igual a 2/3 de L, ¿verdad? Y ya con hacer 3 ejemplos es suficiente entonces para recordar cuál era la fórmula general. La fórmula general decía que lambda n es igual a 2 veces L dividido entre n. ¿Verdad? Cuando n es igual a 1, eso da 2L. Cuando n es igual a 2, eso da 2L entre 2, o sea, da L, ¿verdad? Y cuando n es igual a 3, da 2/3 de L. Y en general, ¿verdad? Esta es la fórmula. Entonces, tenemos que la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia Fn es igual a la velocidad dividido entre lambda n, es igual a la velocidad multiplicada por n y dividida entre 2L. ¿Ok? Donde la velocidad de la cuerda era, como habíamos dicho al principio, igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal de la cuerda. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber entonces que en el problema que estamos haciendo en cuestión aparecen, está vibrando, ¿verdad? Con una frecuencia y que aparecen 6 bucles? ¿Qué quiere decir que aparezcan 6 bucles? Entonces, teníamos esto, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí los bucles serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Y el largo de la cuerda es este. Entonces, analizando este dibujo, podemos nosotros encontrar cuál es la relación que existe entre la longitud de onda y el largo de la cuerda. Entonces, vean, de aquí a acá tenemos una longitud de onda, ¿verdad? Cuando llegamos aquí, tenemos 2 longitudes de onda, y cuando llegamos a acá, tenemos 3 longitudes de onda. Quiere decir que para este caso en particular, se necesitan entonces 3 longitudes de onda para igualar el largo de la cuerda. Por lo tanto, lambda es igual a L dividido entre 3. La longitud de onda corresponde a 1/3 de la cuerda. Entonces, sabiendo que la longitud de onda tiene una fórmula general, lambda n igual a 2 veces L entre n, y que para este caso lambda es igual a L tercios, nosotros podemos deducir a partir de esta información el valor de n, es decir, podemos deducir de qué armónico estamos hablando. Vamos a encontrar entonces, n. Entonces vean, tenemos que igualar lambda n a lambda, es decir, tenemos que hacer esto. 2 veces L entre n es igual a L entre 3.
Se cancelan L, ¿verdad? Y entonces nos queda 2, quitémoslo negro. 2 entre n es igual a 1 entre 3. Es decir, n es igual a 2 por 3. O sea, n es igual a 6. Entonces, quiere decir que estamos en el sexto armónico. ¿Ok? Tenemos la certeza de que n es igual a 6. Ahora bien, recuerden que nosotros sabíamos entonces que la fórmula para la frecuencia Fn es igual a n veces la velocidad entre 2 veces L, entre 2 veces el largo de la cuerda. El problema nos dice lo siguiente. Nosotros sabemos que la frecuencia de vibración es de 150 Hz, ¿verdad? F es igual a 150 Hz. También sabemos que el largo de la cuerda tiene un valor, es igual a 2 metros. Y sabemos, por lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que n es igual a 6. Entonces, ¿cuál es el valor de la rapidez? La rapidez es igual a 2 veces L por la frecuencia dividido entre n. O sea, la rapidez es igual a 2 veces 2 metros por 150 Hz dividido entre 6. Vean que esta cantidad nos da en unidades de metro entre segundo, por supuesto, ¿verdad? 2 por 2 por 150 entre 6 es igual a 100 metros entre segundo. Entonces, con eso nos basta para calcular la rapidez de propagación de la onda. Entonces, recapitulando, habíamos encontrado que la rapidez es de 100 metros entre segundo, ¿verdad? Al puro principio del ejercicio también habíamos visto que la tensión era igual al peso del bloque, o sea, es igual a 49 newtons. ¿Cómo se despeja la densidad de la cuerda? La rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad. Entonces, la rapidez al cuadrado es igual a la tensión entre la densidad. Entonces, la densidad es igual a la tensión dividido entre la rapidez al cuadrado. O sea, esto es igual a 49 newtons entre 100 metros entre segundo. No es obvio, pero esta cantidad tiene unidades de densidad lineal. O sea, tiene que tener unidades de kilogramo entre metro. Entonces, esto es igual a 0.49 kilogramos entre metro. Ahí está. Esa es la densidad de la cuerda. 0.49 kilogramos entre metro. ¿Ok? Y ya con eso contestamos la pregunta A. Ahora bien, ¿hay alguna duda hasta aquí de cómo llegué hasta esto? Porque te falta una parte, te falta hacer la parte de B y la parte C. Pero hasta aquí, ¿preguntas, dudas? Velocidad va al cuadrado, ¿no? Ah, toda la razón. Picha que se dio cuenta. Entonces eso sí, da muy pequeño. Ahora eso tiene que dar entonces, 4,9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. ¿Cierto? Cierto. Muchas gracias. Bien. Luego la pregunta B dice,
¿Cuántos bucles, si existen, se producirían si m se cambia a 45 kilogramos? ¿Ok? Esto, la pregunta B se hace, ¿verdad? Asumiendo que ahora la densidad de la cuerda es la misma, ¿verdad? La densidad de la cuerda sigue siendo 4,9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Pero, bueno, y el largo de la cuerda también, el largo de la cuerda sigue siendo 2 metros, pero ahora, como estamos variando el peso que sostiene la cuerda, también entonces es posible que cambie la frecuencia y que con ello cambie el número de bucles. Entonces, para la parte B, tenemos lo siguiente. Vamos a usar una masa de 45 kilogramos. El largo de la cuerda sigue siendo de 2 metros. La densidad sigue siendo de 4,9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Pero ¿verdad? Ahora la velocidad de la onda cambia y la frecuencia también cambia, ¿verdad? Y también cambia la tensión, por supuesto, ¿verdad? La tensión ya no es la misma. Entonces, vean que nosotros podemos calcular rápidamente la velocidad. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre μ. ¿Y qué era la tensión? La tensión es igual al peso. O sea, 45 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Cambia un montón, ¿verdad? Es un aumento muy grande, de 5 a 45. La tensión da entonces 441 newtons. ¿Ok? Y entonces, con esa información se calcula la velocidad. La velocidad es la raíz cuadrada de 441 newtons divididos entre 4,9 por 10 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Eso da exactamente 300 metros entre segundos. ¿Ok? Exactamente da 300 metros entre segundos. O sea, son valores, ¿verdad? Escogidos para dar exactamente eso, 300 metros entre segundos. Ok, ¿verdad? Hasta aquí estamos bien. Ahora, si la velocidad de propagación de la cuerda es de 300 metros entre segundo, entonces, ¿cómo sabemos ahora cuántos bucles se forman? Bueno, recuerden que la frecuencia de oscilación es igual a n veces la rapidez entre 2 veces L. Y también que la longitud de onda es igual a 2 veces L entre N. La frecuencia de oscilación es un parámetro que depende de la gente que está haciendo la cuerda oscilar. Entonces, en este caso depende del vibrador, que es la máquina que hace vibrar la cuerda. Entonces, esa frecuencia es de 150 Hz. F de n sigue siendo igual a 150 Hz, pero ahora la rapidez es de 300 metros entre segundo y el largo es de 2 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale n? N es igual a 2 veces L por la frecuencia dividido
entre la rapidez. Entonces, cuando evaluamos esta cantidad numéricamente, ¿verdad? Vamos a ver, n es igual a 2 veces el largo por la frecuencia dividido entre la rapidez. Entonces es igual a 2 veces los 2 metros por los 150 Hz dividido entre 300 metros entre segundo. Entonces, n es 2 por 2 por 150 entre 300 es igual a 2 cerrado. Esto es muy importante. Si n no nos hubiera dado igual a un número entero, entonces no es físicamente posible que se formen ondas estacionarias. Para que hayan ondas estacionarias, tenemos que exigir que n sea entero. Y en este caso, n es exactamente igual a 2, ¿verdad? De exactamente igual a 2 porque estamos usando números escogidos para ello, ¿verdad? El valor de la masa, el valor de la cuerda, etc. Entonces, la respuesta sería, se forman dos bucles. Se forman dos bucles porque n es igual a 2. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Y la última parte dice cuántos bucles si existen, ¿verdad? Se produciría si m se cambia a 10 kilogramos, ¿ok? Bueno, mismo procedimiento. Para la parte C, tomamos m igual a 10 kilogramos, tomamos l igual a 2 metros, tomamos la densidad, que era 4,9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Y ahora tomamos la frecuencia igual a 150 Hz. Entonces, la tensión es igual al peso, ¿verdad? 10 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado es igual a 98 newtons. Luego, la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad. Esto es igual a la raíz cuadrada, entonces, de la tensión, que era 98 newtons, ¿verdad? 98 newtons divididos entre 4,9 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Y eso da, ya me da un número irracional. Bueno, me da aproximadamente 141,42 metros entre segundo. O sea, este número realmente es igual a 100 por raíz de 2, por aquello, ¿verdad? Es un número irracional. Entonces, volviendo a esta fórmula, f de n es igual a n veces la velocidad entre 2L. Entonces, n es igual a 2L f entre v. Entonces, vean que ya aquí no hay forma de que esto dé entero, ¿verdad? Tenemos 2 por 2 metros por 150 Hz dividido entre 100 raíz de 2 metros entre segundo. Aquí n es igual a 4,24.
etcétera. Entonces, ¿cuántos bucles se forman? Bueno, vean que la respuesta no dio igual a un número entero. Entonces la respuesta es que no se forman bucles. No hay bucles. Porque nos dio un número no entero de armónico, ¿verdad? O sea, es como si fuera el armónico número 4.24, no existe. Solamente pueden haber armónicos enteros. Y como no da entero, entonces no hay, no hay, no hay bucle, o sea, no se forma ningún número de bucle ahí. ¿Ok? Y ya con eso terminamos el ejercicio. ¿Preguntas? No. Bien. Ok. Ahí me dijeron que si quería hacer algún problema como los de desafío. Bueno, vamos a ver cuál hacemos entonces. Voy a poner el libro en la pantalla. Ok, no, vea, este no lo voy a hacer porque para hacer este hay que usar series de Fourier. O sea, eso no lo voy a hacer porque eso no entra. Pero bueno, voy a buscar otro ejercicio que sea interesante. Tal vez este de acá, el 42, porque este se hace con interferencias. Sería bueno porque ya hicimos un ejemplo de onda estacionaria, hagamos un ejemplo de interferencias. Entonces, voy a leerlo, es el problema 42, ¿verdad? Para que lo busquen. O columnas de aire. Bueno, está bien, veamos columnas de aire. Buscar unas columnas de aire. Tal vez este de acá, el 26. Voy a leerlo, dice. Un túnel bajo un río tiene 2 kilómetros de largo. ¿A qué frecuencia puede sonar el aire en el túnel? Explique si sería bueno hacer una regla contra colocar el claxon de su automóvil cuando está en el túnel, ¿verdad? El claxon es el pito del carro, ¿verdad? Entonces, este problema no lo dice expresamente, pero es un problema de tubo, ¿verdad? Un tubo de aire, en este caso sería el túnel bajo el río. Entonces, ¿cómo se puede visualizar qué es un túnel? Un túnel es como un tubo que tiene los dos extremos abiertos, ¿verdad? Pues obviamente la gente tiene que entrar y salir del túnel.
Entonces la pregunta sería, ¿a qué frecuencias puede resonar el aire dentro del túnel? Vamos a ver. Voy a volver a la pizarra. Entonces, imaginémonos que el túnel es un tubo de aire, bueno, un tubo de aire abierto, ¿verdad? Y que tiene un largo L igual a 2 kilómetros. Entonces, tenemos entonces que recordar cuál es la fórmula para encontrar las frecuencias de oscilación de las ondas estacionarias en tubos abiertos por ambos lados. Entonces, recuerden que existen realmente dos maneras distintas de interpretar cómo son las ondas de sonido, ¿verdad? Habían dos modelos. Un modelo nos decía que las ondas de sonido se pueden visualizar como si fueran eh, variaciones en la presión del aire, y otro modelo nos decía que el sonido se puede visualizar como si fuera el movimiento de las partículas de aire. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos atenemos a imaginarnos el sonido como la vibración de moléculas de aire, entonces tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que la molécula de aire que se encuentra justamente en el extremo del tubo, ¿verdad?, tiene total libertad para moverse de un lado o hacia el otro, ¿verdad? Lo mismo para el otro lado del túnel, ¿verdad? Esto es cuando lo consideramos como el movimiento de partículas de aire. El otro modelo era cuando nos imaginamos que el aire, que el sonido es una variación en la presión. Cuando nos imaginábamos que el sonido es una variación en la presión, sucedía todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque la presión del aire no puede variar en el extremo abierto de un tubo, porque la presión del aire exactamente en la cara del tubo tiene que ser exactamente igual a la presión de la atmósfera. Entonces, cuando nosotros vemos el aire como el movimiento de partículas, los extremos abiertos son antinodos. Entonces, lo que sucedería, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Es que la frecuencia fundamental es, es una en la que la onda se ve así, ¿verdad? El extremo izquierdo es un antinodo, el extremo derecho también, ¿verdad? Ahí está la frecuencia fundamental. O al revés, ¿verdad? Así. En cambio, cuando nos imaginamos el sonido como una variación en la presión, entonces más bien las caras abiertas son nodos, porque ahí la presión no puede variar. Entonces, el modo fundamental se ve de esta forma. Así. Eso es quizá, digamos, lo que es un poco enredado de entender, ¿verdad? Este, o sea, es necesario darle una repasada, ¿verdad?, a las ideas que están involucradas en este capítulo. El punto es que independientemente de cómo nosotros nos imaginemos la onda, la fórmula para calcular las frecuencias fundamentales es independiente, o sea, no varía. Por ejemplo, vamos a atenernos a que vamos a considerar el sonido como el movimiento de partículas de aire. Entonces, vamos a hacer otra vez el dibujo del túnel, ¿verdad? Con las caras abiertas. Entonces, el modo fundamental era aquel en el que las caras se consideran antinodos. Pues esto que está aquí es el modo fundamental. Vean que la porción de la onda
que está encerrada dentro del tubo, ¿verdad? Corresponde a la mitad de una longitud de onda. Si quisiéramos terminar la longitud de onda, tendríamos que seguir, ¿verdad? Seguir por ahí. Entonces, el modo fundamental, lambda 1, es igual a 2 veces el largo del tubo, el largo del túnel. Profe, yo creo que estamos viendo el libro, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que no estamos viendo lo que usted escribe. Ah, ok, ok. Gracias por avisar. ¿Ok? Entonces, el modo fundamental es 2 veces el largo de la cuerda. De hecho, la fórmula para calcular los modos, vamos a ver que viene a ser la misma que la de ondas que llegan por cuerdas. El siguiente modo, entonces, es aquel en el que hay tres antinodos. Sería algo así. Entonces, en este caso, el segundo armónico sería igual al largo de la cuerda. El tercer armónico tendría entonces 4 antinodos. Para este caso, entonces, lambda 3 vendría a ser igual otra vez a 2 veces L entre 3. Entonces, en general lambda n es igual a 2 veces L entre n. Ok. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias que se escuchan? La frecuencia Fn es entonces la velocidad del sonido dividido entre lambda n, donde lambda n es igual a 2 veces L entre n y la velocidad del sonido, o sea, tomamos el valor de la velocidad del sonido normal, ¿verdad? Digamos que es 343 metros entre segundo. Entonces la fórmula para calcular la frecuencia de cada armónico vendría a ser n por 2L, pero n, vendría a ser n veces la velocidad entre 2L. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental sería F1, sería V entre 2L, 343 metros entre segundo, entre 2 veces el largo del túnel, que es 2000 metros. Eso sería entonces igual a 8.575 por 10 a la menos 2 Hz. Quiere decir entonces que las frecuencias que resuenan dentro del túnel van a ser los múltiplos de este número, o sea, n veces 8.575 por 10 a la menos 2 Hz. De manera que, bueno, en la pregunta lo que dice es, explique si sería bueno hacer una regla contra el claxon de su automóvil cuando está en el túnel. Ok, para contestar esa pregunta, entonces lo que hay que hacer es que tenemos que, digamos, hacer una regla que diga que se prohíbe que los carros piten si la frecuencia con la que se emite el sonido del pito corresponde corresponde, con alguna de las frecuencias fundamentales dentro del túnel. Recuérdense que el fenómeno de resonancia sucede cuando tenemos una onda que se propaga, ¿verdad? En este caso podríamos imaginarnos que es la onda de sonido emitida por el pito del carro. Entonces, si esa onda de sonido corresponde con con alguno de los armónicos del túnel,
entonces ese sonido va a resonar y entonces va a sonar muy fuerte, ¿verdad? O sea, posiblemente sea peligroso porque en ese caso la estructura del túnel se va a ver afectada por la vibración del aire de una manera muy exagerada y podría haber un accidente, ¿verdad? O algo así. Entonces, ahí la respuesta sería eso, o sea, no se puede, no se puede pitar dentro del túnel si la frecuencia con la que suena el pito del carro o el claxón corresponde con alguna de las frecuencias fundamentales o armónicos del túnel. O sea, si es un múltiplo de 8.575 por 10 a la menos 2 Hz. Es una pregunta conceptual. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Podemos ver otro. Vamos a ver. Hagamos el 21. Dice, la frecuencia fundamental de un tubo de órgano abierto corresponde al do menor. 261 Hz en la escala cromática musical. O sea, en música, ¿verdad? Cuando alguien dice do medio, se refiere a un sonido que tenga una frecuencia de 261.6 Hz. Dice, la tercera resonancia de un tubo de órgano cerrado tiene la misma frecuencia. ¿Cuál es la longitud de A en el tubo abierto y B en el tubo cerrado? O sea, hay que considerar dos tubos. Es buena idea entonces imaginarse que en un órgano, o sea, un instrumento musical de aire, ¿verdad? Un órgano, los tubos, que son la parte que emite el sonido, ¿verdad? Se pueden modelar como un tubo que tiene un extremo cerrado, que es el extremo que está conectado al piano, y el otro extremo puede ser que esté abierto o que esté cerrado. Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, el tubo de órgano abierto, entonces podemos imaginarnos que hay un extremo abierto y uno cerrado, ¿verdad? El abierto es el extremo que está fuera del piano y el cerrado es el extremo que está adentro del piano. Mientras que el tubo cerrado es un tubo que tiene los dos extremos cerrados. Y dice así, la frecuencia fundamental en el tubo abierto es de 261 Hz y la tercera resonancia en un tubo de órgano cerrado tiene la misma frecuencia, es decir, tiene una frecuencia de 261 Hz. ¿Cuál es la longitud de A, el tubo abierto, y B, el tubo cerrado? ¿Verdad? Entonces, para eso es importante recordar que hay una diferencia en la fórmula para calcular las frecuencias fundamentales en tubos abiertos y en tubos cerrados. De hecho, sería buena idea, digamos, hacer un repaso. Vamos al resumen del libro. Aquí está. Entonces, va lo que dicen. En una columna de aire que está abierta en un extremo y cerrada en el otro, solo están presentes armónicos impares y las frecuencias fundamentales son esta, ¿verdad? La frecuencia es igual a m por v, que es la velocidad del sonido, dividido entre 4L. Pero vean que m es un número entero que solamente puede ser impar.
Solamente puede ser 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, ¿verdad? M no puede ser par. O sea, un tubo con un extremo abierto no puede tener nunca armónicos pares. En cambio, dice aquí, para ondas sonoras con velocidad v en una columna de aire abierta en ambos extremos, las frecuencias naturales son esta, ¿verdad? F de n igual a n por v entre 2L, donde n es un número entero, 1, 2 o 3. Esta fórmula se parece mucho a la de la cuerda, porque en este caso, en un tubo de extremos abiertos, sí pueden haber armónicos pares e impares. Pero en un tubo de un extremo abierto y el otro cerrado, solamente pueden haber impares. Ah, acabo de entender una cosa, claro, en el piano, sí, en el piano, entonces lo que hay es, por un lado, hay un tubo con un extremo abierto y el otro cerrado y otro con los dos extremos abiertos. Claro, ¿verdad? Entonces, vamos a resumir esto en la pizarra. En la pizarra, entonces, cuando son los extremos, un extremo abierto y el otro cerrado, ¿verdad? Entonces, la fórmula dice así, que la frecuencia es igual a m veces v entre 4L, donde m es un número impar. En cambio, cuando son dos extremos abiertos, la frecuencia es n veces v entre 2L, donde n es un número entero, ya sea par o impar. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? Estoy indicando con el extremo pintado que este está cerrado y este está abierto. Ok, entonces, volviendo al enunciado del problema. Dice así. Problema 21. Si los dos son cerrados, se comporta igual que un tubo con ambos extremos abiertos. Porque en ese caso, digamos, sucede lo mismo. O sea, los dos extremos serían ya sean nodos o antinodos. Se quedó pegado. ¿Alguien que copie el enunciado en el chat para tenerlo ahí? Ese es el problema 21. Por favor. Gracias. Ok, entonces, ahí dice, la frecuencia fundamental de un tubo de órgano abierto, o sea, es un tubo que tiene los dos extremos abiertos, ¿verdad? Es de 261.6 Hz en la escala cromática musical. Y esa misma frecuencia corresponde al tercer armónico en un tubo cerrado, o sea, en un tubo con un extremo cerrado y un extremo abierto. Entonces, voy a poner entonces la pizarra otra vez. Entonces, nos dice lo siguiente. En el tubo, en el tubo abierto, ¿verdad? El tubo que tiene los dos extremos abiertos, entonces la frecuencia fundamental es cuando, n es igual a 1, ¿verdad? Si n es igual a 1, entonces la frecuencia fundamental, que es igual a v entre 2L, es igual a 261.1 Hz.
Entonces, con esta información se puede calcular cuál es la longitud, la longitud del tubo, ¿verdad? La longitud del tubo es lo que mide esto, ¿verdad? L. Usando una velocidad del sonido, nos dicen qué valor usar. No lo dicen, no importa. Asumamos que la velocidad del sonido es, digamos, 343 metros entre segundo. Entonces, si F1 es igual a V entre 2L, eso quiere decir que L es igual a 2 veces L F1 entre V. 2 veces, sí, 2 veces F1 entre V. Ups, no, dice mal. L es igual a V entre 2 veces F1. Claro. Entonces, L sería igual a 343 metros entre segundo dividido entre 2 veces la frecuencia, que es 261 Hz. 200, wait, un momento, se me quedó pegado. Aquí, 261,1 Hz. Eso da 0,657 metros. 75,7 centímetros. En cambio, en el otro tubo, ¿verdad? El tubo semiabierto, dice la tercera resonancia es el tercer armónico. Sí, la tercera resonancia es el tercer armónico. Pero recuerden que para un tubo con un extremo abierto y un extremo cerrado, la fórmula era diferente. La fórmula era F de M igual a, ¿cómo era? Aquí, MV entre 4L, ¿verdad? M veces V entre 4L, donde M es 1, 3, 5, etcétera, ¿verdad? Ahora, aquí no se confundan, ¿verdad? Cuando nos dicen el tercer armónico o la tercera frecuencia, tenemos que entender que hay que tomar M igual a 3, ¿verdad? No crean que tienen que multiplicar, que tienen que tomar, no sé, digamos, el quinto, porque el quinto es el que va encima del tercero y encima del primero. No, o sea, es tercer armónico, simplemente es M igual a 3. Por lo tanto, en un tubo de extremo abierto y extremo cerrado, no existe segundo armónico, ni cuarto, ni sexto, ¿verdad? O sea, no existen armónicos pares, solamente existen armónicos impares. Por lo tanto, el tercer armónico, F3, sería entonces 3 cuartos de V entre L, ¿verdad? Tomando M igual a 3. Lo cual nos dice entonces que L sería igual a 4 veces F3 entre 3 veces V, ¿verdad? Mentira, al revés. Aquí va 3 y aquí va 4. Ok. Y F3 es la misma frecuencia que teníamos antes. Es 261,1 Hz. Por lo tanto, L es igual a 3 cuartos por 261,1 Hz dividido entre la velocidad del sonido, que es 343 metros entre segundo. Eso da 0,57 metros, ¿verdad? Aproximadamente 57 centímetros.
Ok. Tal vez era un ejemplo importante para dejar bien explicada cuál es la diferencia entre los tubos semiabiertos y los tubos que están abiertos por ambos lados. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto, perfecto, ok. Este, tal vez entonces voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Ya voy. Este de acá. Les voy a enviar el documento por el chat. Este examen salió en el primer semestre del 2018. Voy a leer la pregunta. Dice, un guitarrista sufre la pérdida de la tercera cuerda de la guitarra, ¿verdad? Por supuesto, que emite la nota sol en su segundo armónico y tiene una densidad lineal de 1.03 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. En un intento por salvar el concierto, la sustituye con un repuesto de la cuarta cuerda que está fabricada para emitir la nota re con una frecuencia de 146.8 Hz en su segundo armónico e intenta alcanzar el tono requerido para la tercera cuerda solo, que fue la que perdió, ¿verdad? Ajustando la tensión. La distancia libre entre apoyos en las cuerdas de la guitarra es de 65 centímetros. Asuma que todas las cuerdas se ajustaron a una tensión inicial de 14.75 newtons y calcule A, la densidad lineal de la cuarta cuerda, o sea, de la cuerda con la que está sustituyendo la otra. B, el aumento de la tensión requerido para alcanzar la nota sol en la cuerda re, ¿verdad? Okay. Es una pregunta que se ve muy, ¿verdad? De leer, de comprensión, ¿verdad? Este, pero, o sea, no se preocupen, o sea, no hay que saber nada de música para contestar esto. Es una pregunta de física. Entonces, vean que en todo este asunto solamente hay dos cuerdas, ¿verdad? O sea, hay una cuerda que se llama la cuerda de sol, que es la cuerda que se supone que tiene que tener la guitarra para emitir la nota sol, pero que no está. Y está la cuerda de la nota re, que es con la cual el guitarrista espera, digamos, poder emitir la misma frecuencia que hubiera emitido con la cuerda sol, pero sometiendo la cuerda re a una tensión distinta, ¿verdad? Para poder producir el mismo sonido. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un análisis de las propiedades de cada cuerda en la pizarra. Entonces, por un lado, ¿verdad? Está la cuerda sol,
y está la cuerda re. Entonces, ¿qué son las cosas que sabemos de la cuerda sol? El problema dice que la cuerda sol, ¿verdad? Emite la nota sol en su segundo armónico. No sabemos cuál es la frecuencia de la nota sol. El programa no lo dice y no hay que saberlo, ¿verdad? Pero sí nos dice que tiene una densidad lineal de 1.03 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Entonces, esta cuerda tiene una densidad de 1.03 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. También, ¿verdad? Más adelante nos dice que la distancia libre entre apoyos de las cuerdas de guitarra es de 65 centímetros. Asuma que todas las cuerdas se ajustan a una tensión inicial de 14.75 newtons. Entonces, hay que suponer, bueno, por un lado, que el largo de la cuerda es de 0,65 metros, ¿verdad? 65 centímetros. Y como la cuerda sol estaba diseñada para soportar una tensión inicial de 14,75 newtons, ¿verdad? Y bueno, también sabemos entonces que la cuerda sol se suponía entonces que tenía que emitir la cuerda sol cuando se encontrara en el segundo armónico. Entonces, estos datos que tenemos acá nos pueden permitir más adelante deducir cuál es la frecuencia de la nota sol, pero por el momento todavía no lo vamos a hacer. Luego, la cuerda re está diseñada para emitir la nota re en su segundo armónico. Entonces, quiere decir que la frecuencia en el segundo armónico, o sea, su segundo armónico, o sea, 2 veces la velocidad de la cuerda entre 2L es igual a 146,8 Hz. La cuerda re también tiene una longitud de 0,65 metros. Y vamos a ver, por ahí dicen algo de la densidad de la cuerda re. No, no dice nada, ¿verdad? No dice cuál es la densidad de la cuerda re. No es necesario. Y bueno, no sabemos a qué tensión está, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Así, por supuesto, el primer paso para determinar cuál es la densidad de la cuerda re va a ser entonces calcular cuál es la frecuencia de la nota do, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia de la nota do usando estos datos de aquí, ¿verdad? Tomando en cuenta el hecho de que la frecuencia de la nota do es el segundo armónico. Entonces, recordemos, la fórmula para los armónicos de una cuerda es igual a n veces la velocidad entre 2L. ¿Cuál es la velocidad? Bueno, la velocidad es la raíz cuadrada de la tensión entre mu. Afortunadamente tenemos entonces para la cuerda sol, ¿verdad? Todo esto de aquí es de la cuerda sol. Tenemos que la tensión es de 14,75 newtons. Y tenemos que mu es de mira, yo lo escribo con una letra diferente. Esto es mu. Mu es de 1,03 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Entonces la velocidad es 14,75 newtons entre 1,03 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro.
Eso me da 121 metros entre segundo aproximadamente. Entonces, todo esto quiere decir que el segundo armónico, o sea, 2 veces V entre 2 veces L, es igual a 121 metros entre segundo, dividido entre el largo de la cuerda, y el largo de la cuerda era 65 centímetros, o sea, 0,65 metros, ¿verdad? Eso da una frecuencia 2 de 186 Hz aproximadamente, ¿ok? Entonces, esta frecuencia es la frecuencia que idealmente tenía que producir la cuerda Sol. 186 Hz, ¿verdad? Pero que no los pudo producir porque la cuerda se dañó, porque no estaba disponible. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Verdad? Esto lo puede calcular porque el problema me decía claramente que la cuerda Sol, que la cuerda Sol suena en su segundo armónico con la nota Sol, y además yo conozco la densidad y la tensión a la que se somete la cuerda, y también sé cuánto mide la cuerda. Ahora, vamos a devolvernos, pero para hacer esto para la cuerda re. Entonces, ahora sabemos que para que la cuerda re pueda hacer el mismo sonido, tiene necesariamente que producir la misma frecuencia. Entonces, para la cuerda re, requerimos que ahora la cuerda re, vamos a ver, la cuerda re, según el programa, en un intento para salvar el concierto, la sustituye con un repuesto de la cuarta cuerda que está fabricada para emitir la nota re en su segundo armónico, e intenta alcanzar el tono requerido para la tercera cuerda Sol, ajustando la tensión. La distancia libre entre apoyos de las cuerdas de guitarra es de 65 centímetros. Asuma que todas las cuerdas ajustaron a tensión inicial de 14,75 newtons y calcule la densidad de la cuerda de la cuarta cuerda y el aumento en la tensión requerido para alcanzar la nota Sol con la cuerda Re. Entonces, ok, entonces vamos. La cuerda Re, cuando se encuentra en su segundo armónico, produce entonces esta frecuencia, que según el enunciado del problema es de 146,8 Hz, ¿verdad? Se supone que la cuerda Re tiene que producir el sonido de la frecuencia de la nota Re cuando el largo de la cuerda es de 0,65 metros y la tensión es la tensión estándar de una guitarra. O sea, es una tensión de 14,75 newtons. Entonces, vamos a ver. El segundo armónico es 2 veces V entre 2 veces L. O sea, es V entre L. Nosotros podemos calcular la velocidad del sonido en la cuerda. Es igual al largo de la cuerda por la frecuencia de la cuerda. O sea, es 0,65 metros por 146,8 Hz. Es de 95,42 metros entre segundo. Y por lo tanto, podemos deducir a partir de esto la densidad, ¿verdad? La densidad es igual a la tensión dividida entre la rapidez al cuadrado, donde la tensión tiene que ser también la tensión estándar para
una cuerda de guitarra, ¿verdad? No es la tensión a la cual el muchacho quiere llegar, sino que es la tensión que se supone que debería tener. Entonces, la tensión es de 14.75 newtons y la rapidez, habíamos dicho que es de 95.42 metros entre segundo. Entonces la densidad de la cuerda es esto de aquí. Me dice la calculadora que esto es igual a 0,155 kilogramos Profe, entre metro. yo creo que le faltó el cuadrado de nuevo. Ah, sí, cierto, 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 cierto. Uy, qué importante el cuadrado, gracias. Entonces, no, esto, dada, sí, ahora sí, da, este, 1,62 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metros. Sí, claro, ahora sí, ¿verdad? Sí, ese es el valor que debería dar. Ok. Generalmente, ¿verdad? Para que se hagan una idea de lo que deben esperar, la densidad de una cuerda siempre anda ahí por el orden de algo multiplicado por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Muy bien. Esta era la parte A. La parte B nos piden que calculemos la tensión que requiere la cuerda sol para producir el sonido, la tensión que requiere la cuerda re para producir la nota sol. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Verdad? Entonces, ahora la cuerda re, al ajustarse, requiere que la frecuencia sea la de la nota sol. O sea, que la frecuencia sea la que hemos calculado aquí atrás, que era de 186 Hz, ¿verdad? El largo de la cuerda se supone que no cambia, ¿verdad? Ustedes no cambian el largo de la cuerda de una guitarra, lo que pueden cambiar es la tensión, que es lo que hacen normalmente los músicos cuando están dándole vuelta el sujetador de la cuerda, ¿verdad? Están aumentando o bajando la tensión de las cuerdas. Es entonces 0,65 metros. La densidad de la cuerda re no va a cambiar tampoco, ¿verdad? Es una propiedad intrínseca de la cuerda. La densidad es otra vez 1,62 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Entonces, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Ok, una cosa muy importante que tal vez no queda claro de la redacción del enunciado es que tenemos que buscar que la cuerda produzca esta frecuencia cuando está en el segundo armónico, ¿verdad? Y acuérdense que el segundo armónico era 2 veces L entre 2, perdón, es igual a 2 veces V entre 2 veces L, o sea, es igual a V entre L. Entonces, requerimos que el segundo armónico, o sea, V entre L, sea igual a 186 Hz. Por lo tanto, la nueva velocidad del sonido en la cuerda va a ser igual a L por F2, o sea, va a ser igual a 0,65 metros por 186 Hz. Y eso vamos a ver, eso tiene que dar 121 metros entre segundo, aproximadamente. Entonces, bueno, seamos exactos, 120,9.
120,9 metros entre segundo. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la tensión? Ok, la rapidez es igual a raíz cuadrada de tensión entre mu. Entonces la tensión es igual a mu por la rapidez al cuadrado. Pues quiere decir que la tensión va a ser igual a mu, que es, mu es 162 por 10 a la menos 3, 1,62 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro, por la velocidad que es de 120,1 metros entre segundo al cuadrado. La tensión entonces tiene que dar 23,68 newtons. ¿Okay? Esta es la tensión a la cual tiene que llegar la cuerda. Pero vean el problema lo que nos dice es el aumento en la tensión, ¿verdad? No nos está pidiendo la tensión, sino el aumento en la tensión. Entonces hay que calcular la diferencia. La diferencia entonces sería como decir delta T, ¿verdad? O sea, sería los 23,68 newtons que calculamos menos la tensión inicial de la cuerda, que era de 14,75 newtons. Y eso, ¿verdad? 8,9 newtons. ¿Ok? Entonces, esta sería la respuesta, ¿verdad? La diferencia. La diferencia o el aumento de la tensión. ¿Sí? ¿Preguntas? Entendido. Ok. Perfecto. Bien. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta, alguna otra duda? Adelante. Con las pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas? Pareciera ser que sí, que de fijo van a seguir siendo martes y viernes. A partir de la otra semana solo es una prueba por semana. Ah, déjeme averiguar bien, espera, no estoy seguro. Ahora le contesto eso. Ah, bueno, aquí dice, vamos a ver. Hoy estamos 30 de abril, ¿verdad? Entonces la prueba mañana es la del 1 de mayo. Después hay una del 7 al 8, del 14 al 15. Ah, bueno, entonces sí, sí, tiene razón, va a ser una por semana. Pero yo no había sacado la cuenta. Tiene razón. Este, Déjeme revisar nada más con la carta del estudiante para estar completamente seguro.
Sí, sí, mañana va a haber una evaluación y después la siguiente va a ser hasta el 7 al 8 de mayo. Y luego al 14, al 21, al 28, y pareciera así, sí, que va a ser una semanal. Ah, bueno, tiene razón, sí, tiene toda la razón. Ok, sí, entonces, de- véanlo como que a partir de ahora se va a ir espaciando un poco el estrés, ¿verdad? De los quizzes. Tuvimos que hacer dos por un tiempo porque ahora ustedes saben que se perdieron unas semanas de clases durante el tiempo que transcurrió entre la puesta en marcha de los clases virtuales. Pero bueno, sí, tiene toda la razón. Va a ser una por semana, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿alguien más con otra duda? Si no, entonces dejémoslo hasta acá. Más bien muchas gracias. Yo ahora más tarde les subo el video de la lección de hoy al grupo, ¿verdad? Ahora dentro de un rato. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao.